buenos días. Estamos a martes 28 de mayo. Nuestra lectura hoy está en el primer libro de Reyes, capítulo 1, el primer libro de Crónicas, capítulo 26 a 28 y en Romanos, capítulo 6. Meditaremos en primero de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 al 6. Escuchemos su lectura. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 al 6. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Muchas gracias, Eli. En este pasaje, David se reúne con los líderes de Israel y comparte su deseo de construir una casa para el arca del pacto de Jehová. Sin embargo, Dios le revela que no será él quien edifique la casa, debido a su papel como hombre de guerra y su historial de derramamiento de sangre. En cambio, Dios elige a Salomón, hijo de David, para llevar a cabo esta importante tarea. Salomón se convertirá en el rey de Israel y construirá la casa del Señor. Dios promete que el reino de Salomón será perpetuo si obedece fielmente los mandamientos y los decretos divinos. Podemos señalar dos apartados generales en nuestro texto hoy. En primer lugar, la reunión de David con los líderes de Israel en los primeros dos versículos. Y en segundo lugar, la elección de Salomón como sucesor en los versículos 5 al 6. Ahora, este pasaje destaca la importancia de la obediencia y la elección divina en la historia de Israel. Nos muestra cómo Dios trabaja a través de generaciones para cumplir sus propósitos. Pero nosotros necesitamos mirar este pasaje y buscar aquellas aplicaciones espirituales y que nos marquen aspectos prácticos que podamos aplicar a nuestra vida. Uno de ellos es la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. David tenía un deseo sincero de construir una casa para el arca del pacto, pero Dios le reveló que no sería él quien lo haría. A veces nuestras aspiraciones pueden no estar alineados con los planes divinos. Es clave que estemos dispuestos a aceptar la dirección de Dios y obedecer, incluso cuando nuestros deseos personales son diferentes a los deseos de Dios. No todos aquellos sueños o cosas que se nos ocurren en la vida cristiana vienen del Señor. ¿Cuánto cuidado debemos tener? ¿Y cuánto cuidado y delicadeza tuvo Dios para decirle a David: no, tú no lo vas a hacer? Dios valoró la intención del corazón de David, pero tuvo que ponerle freno.
Y es algo que nos llama la atención, porque no siempre nuestros sueños o nuestros anhelos están en la órbita de la voluntad divina para nuestra vida. Y la delicadeza de Dios es extraordinaria para con su siervo al decirle, no, tú no lo vas a hacer, lo hará uno de tus hijos. Algo extraordinario. Y esto nos lleva a un segundo aspecto, que es la continuidad generacional en la obra de Dios. Dios eligió a Salomón, el hijo de David, para construir el templo. Y esto muestra cómo Dios trabaja a través de generaciones para cumplir sus propósitos. Nuestro compromiso con Dios no solo afecta nuestra vida, sino también la de las generaciones futuras. Aquello en lo que estás involucrado, aquello en lo que estás dando tu vida, tus fuerzas, incluso a veces tu salud, pues es algo que va a repercutir en la vida de aquellos que vienen detrás de ti. Otro aspecto es la responsabilidad de liderazgo y servicio. David instruyó a Salomón a obedecer los mandamientos y los decretos divinos. Como líderes, como creyentes, debemos asumir la responsabilidad de guiar a otros hacia la obediencia y la fidelidad a Dios. Qué importante es cuando involucramos a otros en el ministerio, cuando les damos parte para que desarrollen sus dones espirituales y se sientan útiles en el servicio al Señor. Hay otro aspecto más que vamos a resaltar, y es la importancia de la adoración y la presencia de Dios. El templo era el lugar donde el pueblo se reunía para adorar a Dios y experimentar su presencia. Hoy en día nuestra adoración y comunión con Dios siguen siendo fundamentales para nuestra vida espiritual. Aplicar estos principios de 1 de Crónicas 28 en nuestra vida diaria puede tener un impacto significativo en nuestra relación con Dios y en cómo vivimos. Por eso volvemos a repasar estos principios. Obediencia a la voluntad de Dios. Escuchar y obedecer. Y al igual que David, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, obedecer sus instrucciones. Esto implica estar atentos a su palabra, orar, buscar su dirección en nuestras decisiones diarias, alinear mis deseos con los de Dios. A veces nuestros deseos personales pueden no estar en línea con los planes divinos. Reflexiona sobre tus aspiraciones, busca la voluntad de Dios en ellos. Luego también la generosidad y continuidad en nuestros hijos, invertir en las generaciones futuras. Al igual que David preparó el camino para Salomón, considera cómo tus acciones y decisiones afectarán a tus hijos, nietos y a quienes te sigan. ¿Qué legado espiritual estás construyendo? Comparte tu fe, tus experiencias, tus conocimientos con otros. Ayuda a guiar a las personas más jóvenes en la relación con Dios. Levanta un liderazgo, llama al servicio. Lidera con integridad. Si tienes liderazgo, una posición de servicio en la iglesia, en el trabajo, en el contexto de tus amigos, sé un ejemplo de obediencia y fidelidad a Dios. Guía a otros hacia la verdad y al amor, sirviendo a los demás, poniéndote a su disposición, buscando oportunidades para ayudarles, mostrar compasión, ser un fiel testigo de Jesucristo.
y luego trabaja tu vida de adoración y de comunión con Dios. Debemos cultivar nuestra adoración dedicando tiempo a la oración, la alabanza, la lectura de la Biblia, buscando la presencia de Dios en la vida cotidiana, asistiendo a la iglesia, reuniéndonos con otros creyentes para adorar juntos. La comunión con otros fortalece nuestra fe y nos anima. David lo tenía muy claro, por eso quiso levantar una casa, un templo, un lugar donde convocar a toda la nación para animarles en su vida espiritual. En última instancia, aplicar estos principios requiere una actitud de corazón dispuesto, una búsqueda constante de la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. Este capítulo nos recuerda la necesidad de obedecer a Dios, de considerar el impacto a largo plazo que mis decisiones y mi testimonio puede tener en una vida que se enfoque en la adoración y en la comunión con este Dios de gracia y de misericordia. Amado Padre, qué maravilloso ejemplo encontramos en este capítulo del Antiguo Testamento. Gracias por David, gracias por Salomón y gracias por aquel pueblo que respondió a la visión de tener un lugar donde poder encontrarse contigo para alentarse y para vivir la vida cristiana en dependencia de ti. Oramos hoy en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles y nos reencontramos Dios mediante mañana miércoles, si el Señor así lo permite.